¿Cómo están amigos de la Resistencia Stream? Muy buenas tardes. Como ustedes saben, la semana pasada acaban de autorizar la miscelánea fiscal 2022 en la Cámara de Senadores, previo a lo que dispusieron los diputados el 18 de octubre. Sí, entonces queremos ver, queremos definir qué es la miscelánea fiscal, ¿sí? Que ya como ustedes saben es como la disposición en materia de recaudación de impuestos que emite anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de reformar leyes, como bien saben todos. ¿Sí? ¿Y cuáles son las leyes que va a modificar? Bueno, pues tenemos que es la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Valor Agregado, el Impuesto sobre Producción y Servicios, la Ley Federal del Impuesto, perdón, sobre automóviles nuevos, el Código Fiscal de la Federación y otros lineamientos, ¿no? Y entre los cambios que completa este dictamen impactarán directamente a los contribuyentes en lo que es la introducción del régimen simplificado de confianza, que es la ley del impuesto sobre la renta, también la obligatoriedad, perdón, la obligación más bien de los jóvenes mayores de 18 años a inscribirse en el RFC, también el alza de la entrada en los museos del país, la limitación en la deducción de donativos, ¿sí? Y otras cosas, también como se supone que van a quitar el IVA en los alimentos de mascotas, vamos a ver si es cierto. Y bueno, pues continuamos. Les quiero presentar a dos distinguidos invitados, a la contadora Angélica Tobar. Ella es economista y también ha estado en el servicio público, en varias dependencias de gobierno. ¿Cómo estás? Mucho gusto en tenerte con nosotros. Hola Isa, mucho gusto, buenas tardes. Aquí con mucho ánimo de poder platicar de un tema tan interesante como el que nos ocupa. Muchas gracias, Angélica, qué amable. Nuestra querida invitada de este programa, aparte de que estudió la contabilidad, quiero que sepan que es Sí. licenciada en economía también. También tenemos con nosotros a nuestro amigo el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Como saben, es profesor emérito del TEC de Monterrey y conduce Cuentas Claras en AMX Noticias. ¿Cómo estás, Raimundo? Gusto tenerte con nosotros. Igualmente, muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias a ti, Raimundo. Angélica, entonces, ¿tú qué opinas sobre esta nueva miscelánea fiscal? ¿Cómo ves? ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo afecta a los jóvenes mayores de 18 años que se tengan que registrar en el RFC? ¿Tú qué opinas en tu experiencia? Bueno, mira, es una miscelánea fiscal que está hecha, yo diría, como que en apariencias, porque a nivel macroeconómico está hecha como para el sector empresarial, pero realmente ya en su minucia, en su análisis propiamente de los temas en los que convergen en esta miscelánea, a quienes va a afectar directamente es a los contribuyentes. ¿Por qué? Varios de los puntos que ahorita mencionaste son precisamente de los que va a inmiscuir directamente algún movimiento, algún cambio a lo que se venía manejando inclusive hasta este 2021. Como decías, uno de ellos, bueno, pues es lo de la obligatoriedad de registro para los mayores de 18 años en adelante. Esta obligatoriedad va a afectarles directamente porque muchos chicos, inclusive todavía en edad universitaria, eh, pues viven o dependen económicamente de sus padres, de sus tutores o inclusive de ellos mismos al estar trabajando y estudiando al mismo tiempo. ¿Qué va a obligar este movimiento o esta obligatoriedad, valga la redundancia, que está exigiendo la miscelánea fiscal? Bueno, pues que inclusive ellos tengan que contratar o ver la manera en la que se hagan de un contador público o que tengan que tratar temas contables para saber inclusive cómo manifestar ante el Servicio de Administración Tributaria esas obligaciones a las que va a tener
que hacer frente en un futuro. No quiere decir que ya al momento de inscribirse ya van a empezar a hacer ese ejercicio. No, pero al estar dependientes en el sentido económico, sí les va a mermar y sí les va a ejercer presión. O sea, se entiende que efectivamente la miscelánea fue establecida o fue elaborada con la intención de no incrementar impuestos, sino de aumentar la base recaudadora, que es sobre efectivamente los contribuyentes. Un ejemplo el que te estoy comentando. Otro de los temas que fue muy polémico y sobre el que muchos estuvimos analizando, pues es la exención de impuesto a las donaciones de las ONGs. Esto va a limitar muchísimo la actividad de ellas y todo lo que implica, por ejemplo, trabajadores, las actividades propiamente que son complementarias al ejercicio gubernamental. Porque, porque obviamente al ya aplicarse un impuesto, pues mucha gente ya no va a donar, ya no va a contribuir con las ONGs como lo venía haciendo hasta este 2021. Se va a ver mermado, ¿por qué? Porque a quién le gusta que le cobren tanto impuesto, ¿no? Entonces, eso va a mermar su actividad y pues vamos a ver qué tal va a ser su comportamiento. Yo creo que la clave de esa actividad se va a notar más visiblemente en el primer semestre del 2022. Otro de los aspectos y que yo cuando lo leí, cuando estuve verificando, analizando lo que era la miscelánea, lo de la limitación de, bueno, más bien la exención también de impuesto de los productos menstruales. O sea, yo entiendo que se quieren ver muy feministas por tanto golpe que han tenido con el sector femenino y que eso de alguna manera va tendiente hacia una política más bien social. Pero es que es hasta absurdo, ¿no? Y yo soy mujer y yo podría utilizar ese tipo de productos o mis sobrinas o mis primas, no sé, pero de verdad tiene impacto. Si yo me pregunto, ¿de verdad tiene impacto esa exención de impuesto? No sé, yo la veo hasta absurda, ¿no? Otra de las situaciones y otro de los aspectos es la comida para mascotas. Recuerdo que cuando se aplicó en la administración pasada lo que fue el impuesto sobre los alimentos para mascotas, muchas organizaciones pro animales protestaron porque pues, obviamente, ¿no? Les iba a dar un golpe tremendo a su economía, no está tan fácil, mucho inclusive de ese eh, subsidio o el complemento de esos productos les venía a afectar pues, en su economía. No sé, ahí yo tendría una reserva porque más que nada yo siento que ese reflejo no se va a ver tanto en los hogares comunes, sino más bien a los productores o la gente de campo que se dedica propiamente a la manutención y que viven precisamente de la ganadería. Yo siento que es en todo caso donde puede haber alguna limitación o algún efecto, si quieres, hasta positivo en ese sentido. Otro de los aspectos en los que siento que la miscelánea, ahí sí va a pegar durísimo y ahí sí va a tener un impacto negativo, va a ser el incremento de las entradas a los museos. Si bien el sector cultural está siendo duramente golpeado por la pandemia, ya sabemos, por el encierro, por los múltiples semáforos que se aplicaron, etcétera, eh, ¿qué tanto qué tanto les va a afectar esta subida de cuotas, ¿no?
Yo creo que muchísimo. Y si bien no se le está dedicando lo suficiente al sector cultural como se había presumido en un principio de la administración, esto va a ser un golpe durísimo porque, por ejemplo, si en las escuelas se les pide que vayan a los museos, si quieren hasta por obligatoriedad, pues ahora lo van a pensar dos veces, ¿no? Y la gente que vamos a los museos no por obligatoriedad, sino meramente por placer, pues nos va a costar pues mucho más, ¿no? Porque ya no solamente la entrada, es el estacionamiento, es el viene y viene, o sea, todo lo que viene acompañado de toda esa ida a un museo, ¿no? Ahora, la gente que tiene limitado esa posibilidad ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque van a preferir tener para un día más de alimento que ir a un museo, obviamente. Ahí es donde yo siento que se va a ver duramente mermado el sector cultural. Otro de los aspectos, y que bueno, eso ya viene sucediendo año con año lo hacen, es el incremento de pasaportes. Pero en este ejercicio de 2022, el incremento sí viene bastante rudo porque es de más del 20%. Entonces, la gente también va a tener ahí una limitante en el querer, pues, renovar su pasaporte. Vamos, los que lo van a hacer, obviamente, van a tener ahí una disminución en sus ingresos. Y bueno, no sé qué tanto ahí se haya contemplado a nivel gubernamental el incremento, o sea, el cálculo del incremento, porque yo siento que si es un tanto exagerado, 23,5% el incremento para los pasaportes. Si bien ya se venía haciendo, no era un incremento tan notable. Sin embargo, en este ejercicio que se acaba de aprobar, bueno, para este paquete económico que se está aprobando y la miscelánea y la ley de ingresos, pues sí viene bastante rudo. Entonces, bueno, pues esperemos que al menos las reservas estén enfocadas un tanto, sí, a temas fundamentales, por ejemplo, lo que es la obligatoriedad del registro para mayores de 18. Ahí sí tienen que ser un poquito más puntuales y sobre todo para la exención de alimento para mascotas, pero para gente que se dedica propiamente pues la manutención de animales, no tanto pues los animales domésticos, sino los animales en producción o para su consumo. Entonces yo siento que son dos aspectos que sí se debe de ser un poquito más puntual porque se está dejando muchas cosas a la deriva. Y a manera general, bueno, pues la miscelánea fiscal nos está dejando casi a rape. A quienes nos está afectando duro y a la cabeza es a los contribuyentes. Otra vez, en campaña, López Obrador dijo primero los pobres y no lo está cumpliendo, porque el grosor de la población económicamente activa que nos encargamos de chambear, de darle, de pagar impuestos, de consumir, de mover propiamente el aparato económico, pues sí, nos está dejando, pero sí con ganas en la pobreza, ya lo vimos, cada vez va aumentando. Los numeritos de hoy no fueron tan alentadores en cuanto al Producto Interno Bruto. Bueno, pues esperemos que pues haya al menos un poquito de empatía en lo que se refiere a las reservas que la oposición ya manifestó y que pues si no va a generar un cambio determinante en lo que ya se aprobó, al menos que haya un poquito más de aclaración, ¿no? Porque sí hay muchas cosas a la deriva, hay muchas aristas que están ahí como que rondando, como si fuera una lluvia de estrellas, y pues no, estamos hablando de temas que nos van a pegar muchísimo a partir del 1 de enero. Ahí me gustaría empezar, y no voy a ser muy teórico en ello, voy a simplemente contexto. Es decir, la verdad, pues no peca, pero incomoda.
y todos quienes nos están escuchando, pues debo de decirles que esas leyes de las que hablamos, la del impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto especial sobre producción de bienes y servicios, todas las leyes derivan de la Constitución. Y en el caso particular de lo que son los gastos y los ingresos para la hacienda pública, derivan del artículo 31 de la Constitución, fracción cuarta, que dice que son obligación de todos los mexicanos, todos los mexicanos, no dice ciudadanos, que sería cuando tendríamos la ciudadanía a partir de los 18 años. Dice, son obligaciones de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios en donde vivamos nosotros, los mexicanos, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, derivado de esta fracción cuarta del artículo 31 constitucional, bueno, pues viene todo justamente lo que ha provocado que se creen justamente las leyes fiscales, es decir, aquellas que graban el consumo, que graban el ingreso, que son derechos, como el derecho a un pasaporte, a una licencia, esos no son impuestos, son derechos, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí hay que entender aquí, que toda la contribución que nosotros hagamos a la hacienda pública, esperamos que, como menciona esa fracción cuarta del artículo 31 constitucional, los gastos que realicen los estados, los municipios y la federación, el gobierno federal, nos los regresen en términos de bienestar. Eso es lo que esperamos, que nuestras contribuciones en impuestos, en derechos, no las regresen en términos de bienestar. Por eso es entonces que cuando hablamos de política fiscal, estamos hablando de ley de ingresos, ¿de acuerdo? Y presupuesto de egresos. No hay ley de gasto, no hay ley de egreso, ¿de acuerdo? Se le llama presupuesto de egresos. En otra sesión, si quieren, después discutimos por qué no se le llama ley. Pero lo que sí es ley son de obligatoriedad para aquellos que estén incluidos en lo que en esas leyes se especifique, ¿de acuerdo? Independientemente, repito, de que todos los mexicanos estamos obligados a ello. Ahora bien, los gobiernos entonces a nivel federal, estatal y municipal tienen soberanía para poder establecer leyes en las que se especifique qué contribuciones vamos a hacer y qué derechos vamos a pagar. Por esas razones que a nivel federal, lo que hemos visto en las últimas semanas, que autorizó y se convirtió en decreto, la ley de ingresos, son la Cámara de Diputados, que es la representación popular de toda la nación en términos federales, y también es la Cámara de Senadores. Pero los estados tienen también congresos locales, ¿de acuerdo? En donde tienen la potestad las entidades federativas, de acuerdo a su constitución, de también legislar en materia fiscal, ¿de acuerdo? Es decir, pueden crear también ahí impuestos. Claro está que no pueden ser igual que los que son a nivel federal. Es decir, por ejemplo, los impuestos federales más comunes para todos, más comunes, son el IVA, el ISR y el IEPS. Son los más conocidos por todos. Así consumas una camisa en la Ciudad de México o consumas un pantalón en Ciudad Juárez o pagues un servicio de restaurante en Cancún, si pagas el impuesto al valor agregado, es un impuesto federal. Que lo pagas ahí, pero que las empresas que captan ese pago de ese impuesto, por ejemplo, puse el caso del IVA, tienen que depositarlo en la cuenta federal, en la cuenta que conocemos del sistema de administración tributaria, ¿de acuerdo? Los gobiernos estatales, ¿de acuerdo?, tienen leyes fiscales, por ejemplo, para agravar el impuesto local sobre las nóminas, ¿verdad? Bueno, ese no lo entregan a la federación, es de ellos. Como también en su momento se les facultó en el gobierno de Calderón a recaudar el impuesto sobre la tenencia y uso de automóviles, ¿de acuerdo? Al cual renunciaron muchos de ellos no aplicar con tal de no espantar al electorado, dicho sea de paso. Entonces, eso es muy importante porque todos quienes nos están escuchando viven en diferentes partes de la República. Afortunadamente, incluso, ojalá y nos estén escuchando fuera del país. Pero lo que les debo de decir es entonces que esta política fiscal, número uno, al ciudadano le debe ser lo suficientemente útil el pagar los impuestos para que no sea regresado en términos de bienestar. Donde el ciudadano se empieza a molestar justamente por esto de regístrate a fuerzas, paga más impuestos sobre consumo de cigarros, de alcoholes, ahora no van a grabar esto y de repente esto por el déficit de resultados. Es decir, mientras los gobiernos federal, locales,
no te regresen en términos de bienestar con lo que estás contribuyendo, es donde nos molestamos y donde justamente el pago de impuestos se hace justamente molesto para el ciudadano, nos enoja, porque los resultados que recibimos a través del gasto, ¿de acuerdo?, no están siendo equivalentes en términos del bienestar. Ahora, aquí debo de decirlo, no necesariamente los gobiernos federal y locales están obligados a regresarnos, a ver, pagaste 100 de impuestos, te regreso 100 en bienestar. No, tienen la obligación de redistribuir el ingreso. Cuando escuchamos el concepto de redistribuir el ingreso, redistribuir la riqueza, particularmente fiscal, se refiere a que ese acopio de pago de impuestos, de pago de derechos, se debe regresar también en términos de la política social, por ejemplo, que tiene que atender el gobierno, no para que todos tengamos el mismo nivel de ingreso monetario, sino para regresarlo, ¿no?, en bienes, por ejemplo, comunes, carreteras, ¿de acuerdo? Caminos, electrificación, son bienes comunes. Tanto pase un pobre como pase un rico, pues está aprovechando el alumbrado. Así como pase un pobre, pase un rico por una carretera, así sea con un tractor o con un automóvil, está aprovechando bienes de orden común. Entonces, bueno, puse todo esto en contexto justamente para entender que cuando se crean las leyes fiscales, las que van a gravar nuestro consumo, nuestro ingreso, lo hacemos, bueno, lo hacen los representantes populares con la intención de redistribuir, como menciona la Constitución, y que todos contribuyamos de manera proporcional y equitativa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta, ¿por qué es progresiva la tasa del impuesto a quienes obtenemos un ingreso a través de una nómina? Bueno, sí, gana menos quizás un auxiliar administrativo que el director general de la empresa. Bueno, tienen diferentes niveles de ingreso, pagarán diferentes impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo? Es proporcional. Y, por ejemplo, lo que sí es parejo es la ley del impuesto al valor agregado. Compras una camisa que tengas tú 100 mil pesos de ingreso al mes, pagas 16%. Así hayas hecho el esfuerzo de todo un mes para ahorrar, para comprarte una camisa y eres una persona que tiene 2 salarios mínimos, igual vas a tener que pagar el 16% de IVA. Pero entonces lo que ha ocurrido en el camino, y ya no me tomo más que 2 minutos más, es que nuestras leyes fiscales se han convertido en un verdadero queso gruyère. Si conocen ustedes el queso gruyère, tiene un montón de hoyos, ¿ya? Y esos hoyos son las exenciones, las tasas cero, las tasas exentas. Entonces, ¿verdad?, cuando decimos, a ver, impuesto al valor agregado, vamos a exentar que no paguen IVA el pago de compra de periódico, de libros, de toallas femeninas, de alimentos en fresco, de medicamentos. Pues le estamos haciendo una cantidad de hoyos a esa ley del impuesto al valor agregado tremenda. Y la justificación política, ¿cuál ha sido? No, es que si le ponemos impuesto al valor agregado a alimentos y medicinas, a quien más vamos a afectar es a los pobres. Sí, pero ¿por qué no piensas de paso en cómo le vas a regresar a los pobres esa afectación? Y eso lo podremos platicar después en la mesa posterior de análisis de este podcast. Aquí simplemente lo que les quiero decir es que, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momentito con respecto a lo que tú preguntaste, Isa, oye, pero este ingreso que van a recibir, que los becados, mira, la ley del impuesto sobre la renta exenta del impuesto sobre la renta, por ejemplo, pensiones, ¿de acuerdo? Y todo lo que reciben los ninis, los discapacitados, todo lo que es gasto social que se entregue y que significa un ingreso a la población, está exento de impuesto al valor agregado. Sí, es un ingreso que recibes en efectivo, pero estás exento de pagar el impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? No es gravable, como tampoco son las pensiones. Y también, por ejemplo, algunas exenciones que tienes en el impuesto sobre la renta que están señaladas en el artículo, me parece 92, si no, Angélica me sacará del error qué número de artículo es. Pero también aquí debo de decirles que esto que escuchamos entonces del concepto de miscelánea fiscal no es entonces más que a las leyes ya existentes no modificar las tasas. Por eso no se le llama reforma fiscal. Reforma fiscal sería, por ejemplo, entrarle de lleno y órale, todos, alimentos, medicinas, van a pagar IVA, impuesto sobre la renta, le vamos a modificar esto. Eso es reforma fiscal. Esto es miscelánea porque lo que se está haciendo es que sobre las leyes y las tasas impositivas
ya creadas, se van creando parches a los agujeros o nuevos agujeros, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, bueno, pues yo debo decirles cuando, pues sí, que escucho y ahora en estos días a hijos de mis amigos que me han dicho, oiga, pues ¿cómo yo mayor de 18 años me van a obligar a registrarme en el Registro Federal de Causantes? Pues sí, es un trámite administrativo que como mexicano te va a obligar en el momento en que tu trabajo, ¿de acuerdo? O tu consumo, mi rey, ¿de acuerdo? Contribuyas a la hacienda pública, ¿de acuerdo? Entonces, sí, por eso quería poner todo esto en contexto para que nuestra audiencia, pues, tome primero esta referencia de que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir a la hacienda y repito, yo entiendo que estamos enojados, pues las razones ya las dije porque no nos regresan en términos de bienestar para lo que nosotros estamos contribuyendo. Me están preguntando por aquí, es que los están escuchando, me están preguntando si los chicos bueno, que se registren en el Registro Federal de Causantes van a tener que presentar declaración anual de impuestos, aunque sea en ceros, desde el momento en que se están registrando. Es una duda que tienen y me están haciendo la pregunta. No. Ajá. Sí, no. Sí, no, porque va a ser hasta el momento en el que ellos empiezan a registrar un ingreso, no en el momento en el que ellos se registren para ya ser contribuyentes en un futuro en el sistema de administración tributaria. Así lo marca la ley del impuesto sobre la renta. Hasta que ellos empiezan ya a percibir propiamente un ingreso como tal, en ese momento es cuando ellos ya empiezan a la obligatoriedad de manifestar ante el sistema de administración ese ingreso propiamente. Qué Pero bueno en el que momento quede en el que claro. ellos se registren, el momento en el que ellos se registren, no, porque ellos pueden manifestar una nula actividad de ingreso, así. Sin embargo, los que sí ya tengan alguna actividad que les remunere, obviamente ahí sí van a tener que manifestar una declaración. Lo que te decía, que si en un futuro ellos ya tienen precisamente ese ingreso, pues ni modo, ¿no? A retribuir la hacienda pública a través de sus declaraciones de impuestos. Angélica, ¿estarás de acuerdo conmigo? Justamente una pregunta que me hacían hoy por la mañana, desde, oiga, y si mi hijo inicia su actividad económica, pero pues le van a pagar el mínimo, ¿tendrá en su momento que hacer declaración para pagar ISR? No, porque la ley del ISR incluye como exención el salario mínimo. Entonces, pues sí, te vas a declarar, te vas a registrar como una persona con actividad económica, pero como vas a percibir el mínimo, no vas a pagar impuestos, pero obviamente no te vas a salvar de presentar tu declaración provisional. Exacto. Ahí era lo que yo les comentaba cuando hacíamos un análisis en otro medio. Les digo, bueno, pueden seguir haciendo la mala práctica que muchos siguen haciendo en la actualidad. Registrar el mínimo y sobre el mínimo, pues no pagar impuesto. Pero esta medida, ¿qué va a tender? A que siga la evasión impositiva. Así de fácil. Porque muchos, como dice maestro Raimundo, pues van a seguir manifestando su mínimo y no van a pagar impuestos. ¿Cómo les consta? Si inclusive desde el mismo patronato, las empresas, etcétera, registran el mínimo porque a ellos también les conviene. Jóvenes, me decía este papá de este joven, no, pues entonces que se registre con el mínimo, pues háblale, le estás hablando como el diablo a un oído, háblale como el angelito al otro día, mira mi rey, si dejas que te registren con el mínimo, no vas a tener una buena acumulación de fondo de ahorro para el retiro, vas a afectar tu acumulación de fondo para eventualmente pedir un préstamo al Infonavit, incluso hasta para pedir crédito al Fonacot, entonces no le hables nada más por el lado donde entra el diablo, entra por el otro lado. No, y los estás enseñando a que no tengan ética desde muy jóvenes, que no tengan ética ni valores, ¿no?
Exacto. O sea, obligatoriedad es a lo que me refería con muchas aristas ahí volando, ¿no? O sea, sí en un futuro a obligar a todos los mayores de 18, sí, a ya estar en un padrón. Ok. Pero también va a incentivar la evasión, porque ya sabemos, los contadores son, pero sí, geniales, ¿no? En vez de incentivar los mejores valores, como lo acaba de mencionar el maestro Raimundo, pues entonces vamos a ir como el cangrejo para atrás. No, yo creo que no va por ahí. Debe de ir esta modificación, debe de ir amarrada específicamente con ese tipo de observaciones para que desde un inicio ya se tenga estrictamente control, porque entonces van a estar muchas puntas por ahí volando y no quiero ni pensar, vamos, pero ya sabemos, el mexicano es muy creativo. Pero van a haber dicen que van a estar muy duras las penalizaciones ya para los contadores. Eso sí, muy Sí, duras. sí. También los contadores tienen que tener mucho cuidado con lo que van a hacer. Ya para ir finalizando el programa, una pregunta, Raimundo. ¿Esta miscelánea fiscal va a perjudicar lo que son los créditos fiscales? Bueno, entendiendo que un crédito fiscal es, para entenderlo en términos así prácticos, es algo que restas o que aplicas en tu beneficio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo, pues tengo ahorita un crédito fiscal que es que metí una fianza para diferir el pago del impuesto sobre la renta porque vendí un terreno, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ahí lo que hago es que suspendo o tengo un crédito fiscal a favor del SAT, de acuerdo, el cual no se lo voy a pagar hasta que no demuestre que utilicé la ganancia para comprar otro bien raíz, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo de cómo aplicar el crédito fiscal. Esta miscelánea no los va a afectar, no va a afectar los créditos fiscales, sigue evidentemente la reglamentación para que tú apliques, por ejemplo, deducciones como son las colegiaturas, como son gastos funerarios, ¿de acuerdo? Es decir, continúas con eso siempre y cuando seas asalariado, porque si estás en el régimen de independiente bajo honorarios, ya no vas a poder deducir eso. Muchas gracias. Ya para finalizar el programa, vámonos despidiendo con comentarios finales. Angélica, ¿alguna recomendación para llevar una sana, ¿cómo se llama? Un sano manejo de lo que es la miscelánea fiscal que aconsejas a los contribuyentes? Las medidas que se van a aplicar, también los contras, que son las multas, las no causas que se van a estar en severa observación, primeramente de parte de contadores, luego de parte de contribuyentes, pues llevamos las cosas como debe de ser, en paz, hagan lo posible por cumplir como contribuyentes lo que debemos, porque de lo contrario son problemas y más problemas. Entonces, de por sí la situación no pinta muy alentadora para este 2022 a nivel global, por todavía los efectos de la pandemia, la crisis y recesión y demás. Bueno, pues ¿para qué le buscamos, no? Entonces, con el valor del derecho que nos da de llevar las cosas bien, lo mejor que podamos y acatar la norma, yo creo que no va a haber mayor tema ahí. Entonces, como dicen los abuelos, ¿no? ¿Para qué buscarle tres pies al gato? Llevemos las cosas en paz. Muchas Contribuir gracias, lo que tengamos que hacer y llevemos la fiesta en paz. No hay de otra. tienes toda la razón. Pues muchas gracias por la recomendación. Hablo con ustedes la contadora Angélica Tobar. Muchas gracias.
Muy amable, gracias por tu participación. Mi querido doctor Raimundo Tenorio, ¿qué nos aconsejas para unas finanzas sanas y unas cuentas claras? Bueno, mira, pues se me hace que no voy a contestar tu pregunta y te voy a decir por qué. Y yo a lo que los invito es a que quizás usted cuando nos escuchó y particularmente a su servidor pudo haber escuchado entre líneas en mi postura de que estoy a favor de la generalización del impuesto al valor agregado porque es inequitativo. La próxima vez que usted entre a un supermercado o a una carnicería, imagínese si usted tiene como ingreso el equivalente a 2 salarios mínimos o un ingreso equivalente a un salario mínimo por mes. Pregúntese cuando va a ese anaquel a tomar medio kilo o un cuarto de kilo de bistec de diezmillo o bistec de bola y ve junto a usted al hombre más rico de este país consumiendo filete miñón o bien un supercorte fino americano. Véalo, él lo puede comprar porque tiene mayor ingreso. Le tengo una buena y mala noticia. Van a llegar ambos a la caja registradora, ¿verdad?, a pagar y ambos no van a pagar el impuesto al valor agregado. Ni usted por comprar su cuarto de kilo o su medio kilo de bistec de diezmillo, como tampoco el hombre más rico de México por comprar el filete o el corte más fino de carne. Ninguno va a pagar impuesto al valor agregado. ¿De acuerdo? Es inequitativo el no aplicar este impuesto al consumo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí, doctora Raimundo Tenorio. Muchas gracias a los dos. Y bueno, como recomendación, amigos de la Resistencia Stream, todos nuestros escuchas, pues asesórense bien sobre lo que es la nueva miscelánea fiscal, cumplen como contribuyentes, sigan su código de ética, asesórense con un buen contador que también tenga mucha ética y así no van a tener problemas. Sí, lo importante es cumplir y eso sí, ¿cómo se llama? Exigir nuestros derechos, eso sí. Pero mientras, como contribuyentes, tenemos que cumplir. Bueno, pues muchas gracias, amigos, muchas gracias, Angélica, Raimundo,